Hablamos de tiroteos, secuestros, asesinatos, incluso atentados con artefactos explosivos. Todo se ocurrió esos últimos meses y todo desde la Costa del Sol. Las luces de Puerto Banús brillaban en mitad de la noche. Bajo ese decorado de lujo corría un río de dinero sucio y silencios comprados. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos a las 3 de la madrugada ensordecen el vecindario tranquilo de San Pedro de Alcántara. Dentro del Bentley de lujo, el cuerpo de Marco Yacut se desploma sin tiempo para reaccionar. El hombre que hasta ayer se paseaba como rey de la noche en Marbella, ahora era solo silencio, sangre y cristales rotos. Nadie miraba por las ventanas, nadie decía nada, nadie quería ver y nadie quería hablar, porque todos sabían que aquello no era un robo, no era un accidente, era una ejecución de manual, un encargo frío que llevaba la firma de las mafias más peligrosas de Europa. Y lo peor estaba por venir. Cuando escuches lo que había detrás de este asesinato, ya no volverás a mirar Marbella con los mismos ojos. Dueño de discotecas, rodeado de futbolistas, modelos y empresarios. Siempre en primera fila, siempre al volante de un Bentley reluciente. Para muchos, era el rey de la noche en Marbella. Para otros, era simplemente el hombre equivocado en el lugar más peligroso de Europa. El 21 de enero de 2019, ese brillo se apagó a tiros. Frente a su casa, su cuerpo quedó desplomado dentro del coche, mientras los vecinos escuchaban el eco metálico de la pólvora. Un ajuste de cuentas ejecutado con precisión militar. Un asesinato que todavía hoy sigue sin tener culpables. Porque detrás de esa vida de champán y luces había algo mucho más oscuro. La sombra de la Mocro-mafia y el clan Kinahan. Y cuando esas dos fuerzas se cruzan en la Costa del Sol, siempre termina corriendo sangre. La Costa del Sol parecía un paraíso. Sol, yates, coches de lujo y mansiones frente al mar. Pero detrás de ese decorado había otra verdad. Marbella se había convertido en la capital europea del crimen organizado. En ese tablero apareció el nombre de Marco Yacut, nacido en Khouribga, Marruecos, criado entre contrastes, pobreza y sueños de riqueza. Muy joven llegó a España y en Marbella encontró su escenario. En poco tiempo pasó de la nada a ser el dueño de la noche, el Café Rotana en Puerto Banús, la discoteca Tibu, el pub Linekers, locales donde el dinero corría como el champán. Futbolistas, modelos y empresarios querían estar a su lado. Para muchos, Marco era un empresario brillante, un hombre que había levantado un imperio en la Costa del Sol. Pero en las sombras, su apellido sonaba con un eco peligroso. Se decía que estaba emparentado con Naufal Fasig, uno de los capos más violentos de la Mocro-mafia en Holanda. Y en Marbella, esa conexión no pasaba desapercibida. El lujo era solo la fachada. Detrás había un juego mucho más grande. Y en ese juego, las fichas siempre acaban manchadas de sangre. De noche, Puerto Banús brillaba como un escenario de cine. Música que retumbaba en las discotecas. Luces de neón. El rugido de los motores de Ferrari y Lamborghini en la avenida. Y en medio de todo ese ruido, Marco Yacut, traje impecable, sonrisa segura, rodeado de celebridades. Era el hombre al que todos querían invitar a su mesa y al que nadie quería tener de enemigo. Sus locales no eran simples discotecas, eran puntos de encuentro donde se mezclaba la élite del ocio con los hombres que movían millones en droga y armas. Frontera invisible entre lujo y crimen. El Café Rotana era su fortaleza. El Tibu, su templo. Desde allí controlaba la noche como un general controla su ejército, con reglas silenciosas que todos entendían. Dentro, eres intocable. Fuera, que Dios te proteja. Pero ese imperio de luces estaba construido sobre arena. En Marbella, los reinos cambian rápido, y Marco había empezado a llamar demasiado la atención. Las miradas envidiosas crecían. Los enemigos se multiplicaban y lo peor, las mafias internacionales empezaban a verlo como una pieza
que no encajaba en su tablero. Los rumores corren rápido en la Costa del Sol, y en 2018 empezaron a sonar con más fuerza alrededor del nombre de Marco Yakut. Las autoridades ya vigilaban su entorno. Los informes hablaban de posible blanqueo de dinero en sus discotecas, de relaciones peligrosas con la Mocro Mafia y con el clan Kinahan de Irlanda, dos de las organizaciones criminales más violentas de Europa. En el mismo Puerto Banús, donde sonaban los altavoces de su discoteca, agentes de incógnito observaban cada movimiento, cada coche que entraba, cada reunión, cada fiesta privada. Los golpes policiales en la Costa del Sol habían destapado toneladas de cocaína, armas y millones ocultos en sociedades fantasma. Y aunque nunca se probó que Marco fuera el dueño directo de esos cargamentos, su nombre siempre estaba en la sombra. En los bajos fondos se decía que se negó a que sus locales fueran usados para lavar dinero de ciertas mafias. Esa decisión, cuentan algunos, le firmó la sentencia de muerte. Porque en Marbella no hay espacio para los independientes. Si no juegas con las reglas de la mafia, te conviertes en su próximo objetivo. 21 de enero de 2019. Noche cerrada en San Pedro de Alcántara. El Bentley de Marco Yakut se detiene frente a su casa. Silencio. De repente, la calma se rompe. Dos fogonazos iluminan la oscuridad. El estruendo metálico de las balas atraviesa la carrocería de lujo. Marco queda desplomado al volante, sin apenas un segundo para reaccionar. Los vecinos escucharon los tiros, pero nadie bajó. Nadie se atrevió a abrir la boca. Todos sabían que aquello era un ajuste de cuentas. La investigación señaló rápidamente a dos sicarios holandeses, Badr K. y Omar C., miembros de un grupo violento vinculado a la Mocro Mafia. Los dos fueron detenidos, juzgados en España y finalmente absueltos. El jurado dijo que no había pruebas suficientes. Mientras tanto, en Holanda, Badr K. era condenado a 25 años por otro asesinato ligado al narcotráfico. Una prueba más de que se movía entre los verdugos más temidos de Europa. Pero en Marbella, la muerte de Marco sigue sin justicia. Nadie ha pagado por los disparos que acabaron con el rey de la noche. Su familia huyó, vendió todo y dejó atrás una vida marcada por el miedo. Y así, el caso de Marco Yakut quedó grabado como uno de los crímenes más oscuros de la Costa del Sol. Un asesinato con demasiados nombres detrás y ninguna condena firme, porque en Marbella la fiesta nunca se detiene. Pero bajo las luces de neón, la cuenta siempre se paga con sangre. El cadáver de Marco Yakut fue solo uno más en la lista de la guerra silenciosa que devora la Costa del Sol. Un crimen perfecto para algunos. Un expediente sin cerrar para otros. Porque nadie fue condenado. Nadie asumió la culpa. Y en Marbella, los que saben la verdad prefieren callar. La pregunta es, ¿fue Marco Yakut una víctima por negarse a jugar con la mafia? ¿O era él mismo parte del juego que lo terminó devorando?